Bueno, bien. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a empezar a trabajar una pequeña introducción. Vamos. Ok. No sé, tal vez algo le está evitando abrir. No sé, trate de buscar. Bueno, si quiere ahorita en un segundo miramos a ver ese error que le aparece. Por ahora arrancamos. Bueno, vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con programación orientada a objetos en algoritmos, ¿cierto? O bueno, en cualquier lenguaje de programación. Digamos que esta es la base para entender todo lo que vamos a trabajar. Entonces, la programación orientada a objetos busca que nosotros convertamos digamos que vamos a convertir todo lo que tenemos como la misma indicación lo dice en un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a trabajar objetos que permiten tener algunas, digamos que, propiedades o algunas habilidades diferentes que vamos a empezar a reconocer. Cuando empezamos a reconocer programación orientada a objetos, nos estamos basando a que todo lo vamos a manejar por medio de clases. ¿Listos? Y aquí ya vamos a empezar a entender un poco más. De por sí que si nosotros nos vemos a un ejemplo que ya habíamos hecho, miren que siempre creamos esta estructura, la hacíamos muy empíricamente, bueno, digamos que al inicio, pero sin conocer como la trascendencia de lo que era. Cuando creáramos una clase, ¿cierto? Estábamos creando un objeto y el objeto se llamaba ejemplo 4. ¿Eso qué quería decir? Que básicamente es alguien o es como si fuera un señor o fuera un objeto en general. Puede ser un vehículo, una persona, lo que sea, ¿cierto? Lo podemos determinar como si fuera un objeto. Pero este señor va a tener algunas características que yo voy a empezar a entender para poder trabajar. La programación orientada a objetos busca que dentro de la ejecución de un software yo pueda tener varios objetos, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que esto es una casa. ¿Listos? Y vamos a hacer, por ejemplo, aquí un carrito. Un carrito sin llantas y una ventanita. ¿Listos? Entonces miren, si nosotros determinamos la programación orientada a objetos, define que las cosas las formamos como una especie de objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un objeto, pues ellas tienen algunas características y tienen algunas, digamos, propiedades que van a permitir poder comunicarse o ejecutarse con otros objetos. O sea, van a permitir la intercomunicación entre ellos, para que entre todos, pues se pueda realizar la forma en la que se ejecutan las cosas. Por ejemplo, que esta persona pues pueda tener algunas propiedades, como por ejemplo, él puede tener un nombre, él puede tener un apellido, puede tener una dirección, ¿cierto? Y de allí pues tiene como las habilidades que nosotros vayamos a trabajar. ¿Listos? Bueno, en programación orientada a objetos vamos a basarnos con el objeto de una persona. Cuando nosotros, por ejemplo, creamos una clase que se llama persona, pues hacemos referencia a que vamos a crear, ¿cierto? Vamos a crear una persona y le vamos a crear cosas a esa persona. Entonces, ¿qué tiene un objeto en programación orientada a objetos? Digamos que por ahora esto es como la pequeña introducción, más adelante vamos a ver muchas más cosas más a fondo de lo que tiene que ver programación orientada a objetos. Esto es como el entender por ahora. ¿Listos? Ese objeto, o sea, esta persona, este señor que está aquí, ¿cierto? Ese objeto puede tener propiedades. ¿Listos? ¿Qué quiere decir propiedades? Las propiedades básicamente son, como su mismo nombre lo indica y literalmente significa, son las propiedades de este objeto. Por ejemplo, él puede tener un nombre, ¿cierto? Puede tener un apellido, un teléfono, puede tener muchas más propiedades diferentes, no solo esta, pues que hacen referencia a este señor, a las propiedades que él tiene, ¿cierto? Puede tener un número de documento y que básicamente este señor o ese objeto va a tener diferentes propiedades con las cuales yo voy a poder guardar información. Esas propiedades es como si nosotros creáramos una variable con esa información.
¿cierto? O sea, es como si creáramos una variable donde fuéramos a guardar información, pero no es una variable, digamos que podamos utilizar y que se va a perder en el transcurso de la ejecución, sino que va a quedar guardada como la propiedad de un objeto, y entonces ese objeto, cada vez que esa propiedad tenga ese valor, cuando yo trate de comunicarme con él, con este objeto, pues voy a poder consultar todos estos valores que tenemos aquí. Bien, entonces eso hace referencia a las propiedades que actualmente él tiene. Pero este objeto también tiene unos métodos. Los métodos, al igual que algo que ya empezamos a ver en JavaScript, son las funciones, por decirlo de una manera. ¿Listos? En realidad pues son mencionadas como métodos y son las acciones que este señor va a poder hacer, ¿cierto? Dentro de la ejecución de lo que pueda hacer el sistema de información en general. Por ejemplo, si lo lleváramos como a algo solo por entender el objeto como tal, pues una función que puede tener un ser humano puede ser, por ejemplo, caminar, ¿cierto? Correr, comer, dormir, etcétera, etcétera. Son acciones que, pues, ¿quién puede hacer? Este señor que estamos aquí. ¿Listos? O sea, este señor puede hacer muchas acciones, o sea, muchos métodos que permiten accionar cosas en general. Como ya vimos que era una función, porque esto en JavaScript ya lo vimos, una función era pues un conjunto de códigos que nosotros podemos ejecutar solamente con nombrar a esa función en general. En este caso lo que hacemos es que los métodos ya los asignamos a un objeto o a un objeto en especial, ¿cierto? Una clase que permite que yo pueda ejecutar o no esos objetos en cierto momento. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Cuando un objeto tiene muchos métodos y tiene muchas propiedades, pues va a permitir poder hacer acciones y comunicaciones con lo demás. Por ejemplo, yo puedo tener un método, digamos que basándonos en operaciones que pudiéramos hacer, un método que me permite hacer una operación matemática, un método que me permita guardar en una base de datos, un método que me permita consultar información acerca de lo que yo requiera en general. Pero lo que busca la programación orientada a objetos siempre es poder individualizar las cosas y a cada uno darle como su espacio y sus cosas en general, para que él tenga la información y la información no se mezcle, sino siempre esté como separada por objetos, que ya después la comunicación nos permite ser, digamos, mucho más fácil a la hora de realizar proyectos más extensos. Como ustedes vieron, pues nuestros algoritmos aún estaban siendo relativamente cortos. El más extenso que hicimos eran 70-80 líneas de código, pero ya con esto vamos a poder crear muchos objetos que puedan tener comunicación entre todos. Ejemplo, miren, nosotros aquí tenemos ejemplo 4, ejemplo 6, ejemplo 2, ejemplo 3. Cada uno trabajaba de forma independiente. Ya con este tema de trabajar programación orientada a objetos, yo puedo empezar a vincularlos todos, ¿cierto? O sea, yo puedo vincular que todas estas clases, puedo nombrarlos como un objeto y ese objeto pues va a tener unas características en general. ¿Listos? O sea, hasta ahí entender que esas son las características que va a tener un objeto en general. ¿Listos? Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas o dudas? Bueno, entonces retomando, ¿qué más podemos encontrar? Un objeto, ¿cierto? Como dijimos aquí, lo determinamos como una clase y este señor tiene propiedades, ¿sí? O pues también pueden ser conocidos como atributos, es igual. ¿Cierto? Y tenemos métodos. Bien. Y ellos dos tienen una característica, ambos comparten las mismas características, que son la visibilidad. ¿Listos? ¿Qué quiere decir la visibilidad? La visibilidad quiere decir la forma en la que podemos acceder a esa información. ¿Por qué? Porque todo objeto, pues también, a pesar de que pues, se puede comunicar con otros objetos, también tiene restricciones. Él puede evitar que se pueda consultar información que no sea requerida en su momento. ¿Listos? Y ya pues empezamos a tener unos principios de seguridad ahí en lo que nosotros manejamos, de lo que tenemos. La visibilidad, por ahora, vamos a dividirla en tres partes, que son las tres propiedades principales que vamos a trabajar en visibilidad.
que son las tres que necesitamos entender por ahora. Ya más adelante vamos a entender otras. Bien, los métodos y las propiedades pueden tener tres diferentes visibilidades. Por ejemplo, visibilidad pública, visibilidad privada y visibilidad protegida. Protected. ¿Listos? Entonces, tanto métodos como propiedades deben tener una visibilidad, sea alguna de estas tres que acabamos de marcar. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Y ya empezamos a reconocer pues cómo empezamos a funcionar todo, cómo digamos que cómo empieza a trabajar todo. La visibilidad pública, vamos a arrancar con la primera. Vamos a dividir esto en tres. ¿Listos? Entonces, digamos que un parámetro o un método público o un atributo o una propiedad pública quiere decir que esa información ¿listos? Esa información se puede acceder de manera libre, o sea, cualquier objeto dentro de mi software, por decirlo de una manera, puede acceder a la información. ¿Listos? Entonces, ¿qué me dice un método o una propiedad pública? Que puede ser de acceso libre, o sea, cualquiera puede acceder a ello, cualquiera me puede ejecutar un método que me permita llamar la información que sea, y cualquiera me puede ejecutar una propiedad que sea. O sea, es un método que tiene totalmente la disponibilidad para que pueda ser consultado en cualquier momento sin tener ninguna restricción. Obviamente hay que hacer una instancia, que eso es algo que ya les voy a explicar. ¿Listos? Vamos por el segundo. El segundo método es un método private. ¿Listos? El método private me dice que la información ¿listos? Que la información está restringida única y exclusivamente a el mismo objeto. O sea, él solamente puede acceder a su misma información. ¿Listos? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un objeto diferente al que estamos trabajando, o sea, este que tenemos aquí, que se llama, por ejemplo, P1, no puede acceder a la información de este señor que es P2. O sea, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque él tiene la información de manera privada. Quiere decir que el único que puede manipular la información es el mismo objeto. Cuando lo vemos en la realidad, estaríamos diciendo que solamente puede consultar la información por ejemplo, este public class ejemplo 4 sería el único que puede acceder a todo lo que la clase contenga. Entonces, miren, cuando hablamos de un objeto, hablamos que cuando abrimos este corchete y cerramos dentro de este corchete, todo esto que está aquí adentro es información que corresponde al objeto ejemplo 4, para lo que estábamos haciendo ahorita. Ahorita vamos a hacer ya un ejemplo con objetos diferentes y ya le vamos a empezar a dar nombres, no de ejemplos, sino nombres como normalmente deberíamos llamarlos. ¿Listos? Entonces, la clase, un método o una propiedad private quiere decir que no es accesible la información de ninguna otra persona, sino solamente de él. Con esto, pues, buscamos proteger que la información no se pueda consultar en cualquier lado, sino solamente cuando nosotros lo requerimos. ¿Listos? También tenemos la propiedad protected, que es protegida. En este momento, la información, ¿listos? También es privada, o aquí, también es privada, o sea, este objeto, ¿listos? Es el único que puede acceder a la información. Un objeto diferente a él no puede acceder a la información, o sea, es algo similar a lo que teníamos aquí en private. La única diferencia es que cuando es protegida, nosotros podemos trabajar algo que se llama una herencia. ¿Qué quiere decir una herencia? Una herencia es que básicamente un objeto
toma los atributos y propiedades de otro, o sea, los hereda, valga la redundancia. Por ejemplo, ¿listos? Que tengamos un objeto aquí, hijo, que básicamente este señor le heredó toda la información. Entonces, en este caso, este objeto y este objeto pueden acceder a la información. ¿Listos? Pueden acceder los ambos. Entonces, igual, como que este señor tenía una casita, ¿cierto? Y este señor era el heredero de la casa, pues resulta que la casa se puede compartir para los dos, porque ambos, ¿cierto? Tanto la clase padre, o sea, el objeto padre, como el objeto hijo, pues pueden acceder a la información porque está definida como una clase protegida. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos objetos pueden acceder a esa información. Con eso también se restringe que nadie ajeno a esos dos objetos pueda entrar a la información que tenemos que consultar. Con eso pues podemos tener digamos que empezar a generar seguridad en lo que tenemos a la hora de compartir o ejecutar algunos, por ejemplo, algunos métodos o alguna información en general. Entonces, estos son los tres, las tres primeras visibilidades que podemos ver para los objetos, tanto para los métodos como para las propiedades o atributos. ¿Listos? O sea que cada objeto o cada propiedad debe tener o una visibilidad pública, privada o protegida. Yo defino dependiendo obviamente de mi necesidad. Entonces, basado en eso, pues ya vamos a empezar, digamos que a realizar algunos ejercicios. ¿Listos? Entonces, no se les olvide, un objeto tiene métodos, atributos y que ellos dos deben tener la visibilidad correspondiente. O que sean todo público, o que sea todo privado, o que sea todo protegido. ¿Cuándo utilizar cada uno? Todo requiere básicamente una manera de cómo hacerlo, obviamente basado en la arquitectura de programación que trabajemos. Digamos que existen modelos de programación o patrones de programación, patrones de arquitectura de programación, los cuales podemos, digamos que seguir una onda con la cual vamos a trabajar. Por ahora, pues vamos a arrancar de lo básico. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Preguntas o dudas. Ya después de entender esta parte de la teoría, vamos a irnos a la práctica. Bueno, como les había mencionado en clases anteriores, pues es necesario descargar el complemento de Windows Builder para poder hacer el ejemplo que estábamos haciendo, que es hacernos un entorno visual de un formulario. Entonces vamos a arrancar basado en eso. ¿Listos? ¿Cómo arrancamos? Podemos trabajar con el mismo proyecto que ya tenemos. No tenemos que crear uno nuevo. Ahí mismo donde yo tengo todos mis ejemplos, ahí puedo crear uno por defecto. ¿Listos? Aunque creería yo que es mejor que nos creemos un paquetico para que no pues dejemos como todo separadito, lo que trabajamos en el algoritmo antes y lo que vamos a trabajar ahora. ¿Listos? Bueno, este paquete vamos a darle un nombre. Entonces vamos a crear un nuevo paquete, obviamente dentro de nuestra carpeta source. Venlo aquí. Yo tenía el paquete por defecto, o sea, nunca había creado un paquete ahí para dividir en carpeta porque todo lo regábamos ahí para que no nos fuéramos a embolatar, pero en este caso ya vamos a crear una carpetica. Entonces vamos a darle new package, o sea, nueva carpeta. Esa carpeta vamos a llamarla POO, ¿listo? Programación orientada a objetos. ¿Listos? Miren que ahí nos va a aparecer pues una nueva carpetica que se llama programación orientada a objetos. Y justo ahí en esa carpeta vamos a darle clic derecho, vamos a darle donde dice otro. Y donde dice otro, pues vamos a buscar el que teníamos nosotros que generar, que es cuál. Vamos a irnos a Windows Builder, Swing Designer y vamos a buscar JFrame. ¿Listos? Bueno, aquí les voy a dar diferencias. Él nos da varias opciones con las cuales nosotros podemos trabajar. Un JFrame básicamente es un formulario completo, o sea que tenga una barra de título, tenga el símbolo de maximizar, cerrar y minimizar, ¿cierto? O sea, es como si fuera el formulario, un entorno en formulario completo. Un JPanel, por ejemplo, sería lo que nosotros pudiéramos colocar dentro de ese contenido, o hagan de cuenta que esto es como un contenido que podemos colocar dentro de un JFrame. Entonces digamos que los JPanel no tienen borde, no tienen un título, no tienen el botón de cerrar, sino que lo utilizamos para poder acomodar las cosas dentro de los formularios
¿Cómo lo hacemos con, por ejemplo, Bootstrap o como lo hacemos en Semantic? Tenemos aquí básicamente algo muy similar, manejamos también los rows, manejamos las columnas, aquí también lo podemos hacer de la misma manera. Cambia un poquito, pero se puede hacer igual. ¿Listos? Entonces vamos a arrancar creando un JFrame, ¿cierto? Que es el principal, el primero que vamos a crear, porque el JFrame es el que me carga el formulario donde vamos a trabajar. Entonces vamos a darle JFrame. ¿Qué es lo primero que me dice? Él me dice, mire, usted lo va a guardar en este paquete. Yo le digo que sí, ahí va a estar. Que lo va a guardar en una carpeta que se llama PO. Yo le digo que sí, que no importa, que me lo guarde ahí, que no pasa absolutamente nada. Y lo primero que voy a generar es que voy a generar un formulario. ¿Listos? El nombre que le vamos a dar es un formulario. ¿Listos? Ah, bueno, aquí me está recomendando que los nombres de las carpetas los deje por convención todos en minúscula. Bueno, digamos que por este caso voy a dejarlo así. ¿Listos? Le damos finalizar e inmediatamente miren que él nos ha creado, ¿cierto? Él nos ha creado el formulario que es este. Mírenlo aquí, aquí estamos viendo. ¿Listos? Miren, estamos viendo este formulario en nuestra clase PO, que aquí lo tenemos. ¿Listos? Pero inmediatamente nos aparece en la parte de abajo, nos aparece Source, donde está todo el código, y nos aparece algo que se llama Design. Si le damos clic en Design para poder diseñar, pues miren que inmediatamente nos va a cargar esto, ¿cierto? Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué nos va a cargar en este lugar? Pues nos va a cargar básicamente un formulario donde nosotros vamos a poder empezar a colocar pues todo lo que nosotros tengamos en general. ¿Listos? Miren que si lo ejecutamos, pues tenemos un formulario. Mírenlo ahí. Obviamente en blanco pues no hay nada, no tiene absolutamente nada dentro, ¿cierto? Porque no le he pegado un botón, no le he pegado nada, pero basado en eso ya vamos a empezar a trabajar. Ese formulario puede ser maximizado, miren, puede ser pues repixelado, ¿cierto? O como que, bueno, puede ser acomodado al tamaño que ustedes quieran y pues basado en eso podemos ir trabajando. ¿Listos? Entonces mírenlo, ahí vamos creando nuestro primer formulario donde vamos a empezar a trabajar y a construir todo lo que nosotros tenemos. ¿Listos? Entonces, preguntas o dudas hasta aquí. ¿Listos? Ya aquí podemos empezar a trabajar con todo lo que nosotros tenemos. Ya después de solucionar algunos inconvenientes ahí, ya podemos seguir. Ah, bueno, voy a borrar esto, que no lo necesito. ¿Listos? Bueno, ¿qué características podemos empezar a trabajar? Si nosotros, por defecto, un JFrame tiene por dentro un content page, que un content page es básicamente el lugar donde vamos a contener todo. Él tiene normalmente una ubicación de cómo vamos, digamos que cómo vamos a organizar todo. Entonces él por defecto ya la trae aquí. ¿Qué nos dice la recomendación para trabajar con el Windows Builder? Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que la más fácil es que empecemos a trabajar todo por sectores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan cuando nosotros en HTML, listos, creábamos nuestra página y nosotros sabíamos qué queríamos hacer? Por ejemplo, que aquí en la primera parte pues teníamos un formulario donde teníamos aquí el nombre, el apellido, la dirección, aquí por ejemplo una barra gigante, por aquí teníamos otro espacio donde teníamos aquí otro input y al final por ejemplo un botón. Eso mismo también podemos hacer aquí, pero la recomendación es que todo lo manejemos por sectores, ¿cierto? O sea que generemos como si fueran las divisiones que nosotros vamos a trabajar, o sea si fueran los div. Pero en ese caso lo que vamos a hacer es empezar a dividir todo para que sea mucho más fácil acomodarlo. Para poder dividir cosas aquí y poder acomodar lo que yo quiero, la recomendación es siempre trabajar un JPanel, que es sencillamente un fondo o digamos que un lugar con fondo gris donde podemos acomodar las cosas y después venirlas a ponerlas aquí en el JFrame, que es el que va a cargar todo el contenido que nosotros hagamos acá. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar creando, por ejemplo, nuestro primer JPanel. Entonces, volvemos a la carpeta PO. Le damos clic derecho, le damos donde dice otro, nuevamente vamos a nuestro Swing Designer y le damos, en lugar de JFrame, le vamos a dar JPanel porque vamos a crear es un panel solamente. Entonces le damos siguiente y a este le vamos a llamar, por ejemplo, llamémoslo, bueno, llamémoslo panel 1 por ahora, solo para que ustedes entiendan esa partecita también, panel 1.
¿Listos? Miren que él inmediatamente me crea el panel 1 con un código pues seguramente cortico y está el diseñador. Y miren que el diseñador pues tiene lo que yo puedo trabajar aquí como tal. Miren que ahí está todo lo que yo puedo hacer. ¿Listos? Miren que este no tiene ni el botón de cerrar ni nada, sino que sencillamente es digamos que la sección que yo voy a utilizar para poder modificar dentro de mi formulario. O sea que ya puedo aquí modificar lo que yo quiera. ¿Listos? Bien. Entonces, una vez crean su JPanel, pues ahí empezamos a acomodar todo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar, por ejemplo, en un costado nombre y enfrente, o no, vamos a hacer operaciones matemáticas. Vamos a hacer ejercicios para sumar y restar, que es con lo que podemos hacer algo sencillito y podemos entender el funcionamiento de los métodos. Entonces vamos a crear, por ejemplo, número 1, número 2 y, por ejemplo, 4 botones aquí, pueden ser aquí debajitos, o por ahora vamos a hacer que nos aparezcan, bueno, esto lo vamos a reducir un poquito porque yo quiero que me aparezcan aquí los dos, justamente los dos labels y los dos input justo enfrente. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que voy a generarle? Lo primero que voy a hacer es seleccionar lo que nosotros vamos a trabajar, que es este recuadro. Obviamente estamos en el JPanel y le vamos a dar un borde. En el borde vamos a darle clic en esta opción que nos aparece aquí. Vamos a colocar la lupa para que lo vean más cerquita. Bien, le damos aquí en la parte de abajo. Aquí vamos a encontrar todas las propiedades del objeto. Eso que me permite poder acceder a todas las propiedades que él tenga. Él tiene una propiedad que se llama borde. Si ustedes ven, pues él no tiene borde, él está totalmente en blanco. Yo quiero darle un borde porque como lo vamos a poner dentro de un JFrame, pues quiero que se diferencie de algún manera. Entonces vamos a darle clic en borde y podemos seleccionar todos los tipos de bordes que existan. Por ejemplo, yo en este momento quiero utilizar title border porque quiero darle un título. Entonces yo le digo, oiga, ¿qué título le voy a dar? Entonces por aquí, operaciones matemáticas. ¿Listos? Si yo quisiera le puedo colocar pues un tamaño de un borde o le puedo colocar un color al borde como tal. Si yo quisiera hacerlo por acá, pues por ahora no quiero colocarle ningún borde, sencillamente le doy OK y pues inmediatamente, si ustedes ven, pues ya nos aparece en el título y nos aparece un bordecito, ¿cierto? De lo que nosotros estamos trabajando. O sea, lo primero que vamos a hacer es darle un borde a este JPanel. ¿Listos? Después tenemos que empezar creando, lo primero es un grid layout. ¿Qué es un grid layout? Es como si organizáramos todo una grid, ¿cierto? Recuerdan que una grid se divide entre filas y columnas. Aquí es igual, miren, yo le doy clic encima y él inmediatamente me crea, bueno, voy a quitar la lupa porque se me va hacia el otro lado. Miren, le damos clic, él inmediatamente me va a crear, bueno, ¿qué pasó? Aquí no me lo está creando, voy a pegarlo entonces directamente allí a ver qué pasó. Ahora sí, miren, inmediatamente me generó el borde que nosotros tenemos. ¿Listos? Ahí vamos a empezar a trabajar nosotros y vamos a empezar a determinar aquí donde dice layout, mírenlos, aquí donde dice layout, si nosotros desplegamos este más, él nos va a decir, oiga, ¿usted cómo quiere organizar todo? Miren, y nos da 4 diferentes propiedades. Nos dice, quiere acomodarlo por columnas, quiere acomodar las filas y quiere acomodar bueno, estas dos propiedades son para separar los objetos, es como si fuera el padding en CSS, algo así más o menos. Entonces yo le digo, sí, mire, yo quiero 2 columnas porque voy a generar dos input y voy a generar 2 filas porque pues van a ser 2 input y 2 labels. ¿Listos? Entonces miren que inmediatamente yo le coloco 2 y 2, pues yo ya puedo trabajar dentro de él con esas dimensiones. Como por ejemplo, yo le digo, lo primero que vamos a hacer es generarle un label para poder generar lo que nosotros, o sea, escribir ahí lo que nosotros queramos. Entonces vamos a darle clic, él nos dice, oiga, ¿dónde lo quiere? Yo le doy la información ahí y miren que inmediatamente nos creó el label. Como él está esperando que nosotros tengamos 4 objetos, pues él normalmente el primero siempre va a estar acomodado de esa manera. Entonces no se asusten cuando empiecen a colocar objetos, que él después los va a ir acomodando dependiendo de cómo yo le defina la organización. ¿Listos? Después, ¿qué le vamos a dar? Un text field
o un text field que son como si fueran los inputs en HTML. Entonces yo el text field lo quiero enfrente, entonces mírenlo, ahí justamente lo coloqué enfrente. Él me lo colocó abajo porque aún faltan otros dos objetos para que se complete la cuadrícula, entonces tengo que hacerlo en el orden que él me lo pide. ¿Listos? Después sigue un label, entonces el label vamos a colocarlo aquí en la parte de abajo. Y por último nos falta el JText. Entonces miren lo que ahí estamos, pero pues miren que no está organizado como es. Sencillamente lo cojo y lo arrastro y lo coloco en la parte de arriba para que pues queden justo enfrente de los dos. ¿Listos? Si yo ya le doy clic aquí en mi contenido, pues yo puedo, si yo quiero, reducirlo un poco para que los inputs se me vayan viendo un poco mejor y pues ahí ya más o menos empiezo a tener la información. Si yo utilizo las dos propiedades para poder darle una separación a mis objetos, pues pasaría lo siguiente. Por ejemplo, démosle 5 píxeles a cada uno. ¿Listos? Y miren que él separa un poquito. Si ven que separó los inputs, miren, él lo que va a hacer es separarlos para que pues no quede como todo tan junto. ¿Listos? Y entre más grande pues yo separe mi layout, pues más grande va a quedar dentro de lo que tenemos. Ahora sí vamos a cambiar los valores. ¿Cómo los cambiamos? Pues le damos clic encima de cada objeto. ¿Listos? El primero, New Label. Entonces, en lugar de que diga New Label, pues yo le voy a cambiar aquí el texto a que diga, por ejemplo, número 1 y le coloco un 2 puntos. ¿Listos? Le doy clic en el segundo, le doy aquí número 2, separémoslo, número 2, 2 puntos, y ahí lo tenemos, miren, justo en 20. Y tenemos pues los dos cuadros de textos con los que vamos a empezar a trabajar. Miren que hasta ahora pues estamos haciendo esa partecita, entonces hasta ahí la tenemos organizadita. ¿Listos? Entonces, ¿cómo van? ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, listos. Vamos entonces a avanzar después de corregir los errores que tuvieron. Bueno, ¿qué cambio hemos hecho hasta el momento? Creo que el único cambio fue que en el layout que hicimos le agregamos dos botones más en la parte de abajo, que esos botones pues sencillamente me va a implicar colocarle una fila nueva. Entonces recuerden que al lado izquierdo, miren, ustedes van a encontrar todos los componentes que tiene en este momento ese JPanel, o sea, es todo lo que hay dentro. Miren, hay un label, un text field, otro label, un text field, un botón y un botón. Entonces, yo puedo seleccionar cualquiera de esos y pues puedo ir a cambiarle las propiedades, porque muchas veces pues si no alcanzo a darle clic encima, pues también lo puedo buscar aquí al lado izquierdo, entonces no hay problema. Si yo ya quiero entrar a todo el JPanel completo, pues le doy clic en el principal y él ya me da pues las opciones que yo requiero. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a empezar a mirar qué propiedades podemos modificar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a darle un nombre a este input, ¿listo? A este text field, que es como si fuera un input en HTML. Miren, tenemos actualmente dos, ¿cierto? Dos text field. Y le vamos a cambiar el nombre. El nombre normalmente que él tiene, ojo, el nombre para reconocerlo internamente, lo reconocemos aquí como si fuera una variable, miren. Entonces él tiene una variable que se llama textfield1. Ese nombre lo vamos a cambiar. Miren, textfield1 es el que yo tengo aquí. Voy a darle clic en el primero y me vengo para acá y yo lo voy a cambiar por número 1. Le voy a colocar porque yo quiero que se llame número 1 para poderlo recordar más fácilmente. Y el segundo, yo le doy clic y nuevamente voy aquí donde dice variable y le voy a decir número 2 porque quiero recordarlo más fácilmente. ¿Listos? Entonces ahí estamos, miren, ya tenemos número 1 y número 2, que son los dos fields correspondientes a lo que vayamos a trabajar. ¿Listos? O sea que hasta el momento ahí vamos. Bien, listos. Vamos a ir guardando este panel porque ya más o menos lo estamos terminando. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a trasladar al formulario. ¿Listo? Después de verificar eso. Igual no hicimos mucha cosa. Recuerden, cambiarle el nombre de la variable al text1 y el nombre de la variable al text 2, o sea, el nombre interno que él tiene. Ahora nos vamos a formulario. Ojo aquí, miren, este es el formulario que va a abrir. Miren que si yo nuevamente le doy a ejecutar, pues él no carga nada, ¿cierto? Está en blanco. Yo necesito traerme ese JPanel para acá y ponerlo en algún lado. Este señor normalmente tiene un content pane, que es donde yo voy a poder acomodar todo dependiendo de un orden que él ahorita ya me va a acomodar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertarle ese JPanel aquí. ¿Cómo se lo insertamos? Muy sencillito, nos vamos acá, que básicamente el Windows Builder nos da muchas herramientas para facilitarnos la vida, pues le damos aquí donde dice Shows Component.
¿cierto? O sea, elija un componente que le voy a colocar a este formulario. Yo le doy clic e inmediatamente me va a sacar esta pestañita. Me dice, oiga, ¿qué componente quiere colocar? Entonces, él no me muestra nada, pero yo tengo que buscarlo. Miren, el componente, ¿cómo se llamaba? Miren, si recordamos cómo se llama, panel 1. Ah, bueno, entonces yo le digo a él, oiga, búsqueme ese componente. Miren, búsqueme a panel 1, miren, y él inmediatamente me lo va a buscar y me dice, sí, miren, él está en donde, en una carpeta que se llama Axinoche, en una carpeta que se llama programación orientada a objetos y la clase se llama panel 1, o sea que es el JPanel que yo quiero traer. Yo le doy clic encima y le doy OK, ¿cierto? Tan pronto le doy OK, miren que él ya me trajo el elemento y él me dice, oiga, ¿dónde lo quiere colocar? Él normalmente me lo da con los puntos cardinales. Entonces, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, o en todo el centro, donde usted quiera. Por ejemplo, vamos a colocarlo arriba, coloquémoslo en la parte superior, solo para el ejemplo. Miren, le damos clic y miren que inmediatamente pues nos va a aparecer, ¿cierto? Ah, bueno, pero este panel 1 no es este mismo. Espérenme un segundo porque creo que yo estaba haciendo algunas pruebas acá y no me está... Creo que me está manteniendo el otro formato. Espérense, voy a reiniciar un segundito. Porque no quiero que me cargue uno anterior. Tal vez me tenía cargado el nombre anterior. Vamos a reiniciarlo. Listos para que no me cargue otros objetos y vuelvo a cargarlo a ver si ya con eso se me soluciona. Listos, entonces nuevamente aquí estoy. Miren mi formulario. ¿Listos? Vamos a abrirlo. ¿Listos? Y ahora sí, mírenlo, ahí ya está cargado el panel 1, porque ahorita hace un rato estaba cargando otros archivos, entonces pues sencillamente me estaba cargando lo que no era. ¿Listos? Mírenlo, ahí cargó. Ahora bien, si yo le doy Start, ¿cierto? Compile, pues miren que inmediatamente ya nos cargó pues el formulario donde está número 1, yo puedo escribir aquí cualquier cosa y tengo los dos botones, miren, sumar y restar, miren, o sea que hasta el momento ya empezamos a hacer un diseño de lo que tenemos hasta el momento. ¿Listos? Bien, ¿cómo vamos a ir? ¿Listos? ¿Todo claro? ¿Sí los pudieron insertar aquí? Bueno, entonces recuerden, la organización que ustedes le den a ese JPanel, pues ya depende de ustedes, ¿no? Como les decía, miren, si lo colocan en la parte de abajo, pues va a aparecer así. Si lo colocan en el centro, él se va a maximizar al tamaño máximo de su formulario. Entonces miren que la idea es acomodarlo pues en un lugar donde quede organizadito. ¿Listos? ¿Qué más le vamos a acomodar a esto? Pues como para que se nos vaya, como para ir finalizando. Bueno, igual nos falta hacer muchas cosas aquí, por ahora pues que todos lleguemos hasta este diseño. Si nosotros ejecutamos, guardamos y ejecutamos, pues miren que ahí ya tenemos el diseño como yo lo quería. Pero si yo maximizo, pues miren que como que se nos desproporcionan los botones, pues se nos ve un poco feo lo que queremos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros también podemos delimitar, ¿cierto? Que moví esto sin querer, podemos delimitar que no nos maximicen la pantalla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a darle clic en el título para que nos seleccione todo el JFrame, o le damos clic aquí al JFrame completo y vamos a buscar una propiedad que se llama resizable. Mírenla. Entonces, resizable dice que es true, o sea, es verdadero, quiere decir que él permite que se pueda como que volver más pequeño o maximizar. Si yo le quito esa opción, ¿cierto? Para que quede false, ese botón me lo inhabilita. Cuando le demos clic, pues miren que el usuario pues no me va a poder cambiar el tamaño, miren, no me va a poder cambiar el tamaño de mi formulario y pues va a quedar como yo lo he determinado. ¿Para qué? Pues para que no se me ponga tan grande cuando lo traten de maximizar. ¿Listos? Entonces mírenlo, ahí está. Lo único es darle clic en el formulario, mírenlo arriba en JFrame, ojo aquí, o en la barra de título, o que si le damos clic en el centro, él nos coge el content page. Entonces hay que tener cuidado ahí con eso. Tienen que darle en el título y se vienen para acá y ahí sí pueden como que cambiarle esa partecita. ¿Listos? Por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle, por ejemplo, un evento a este botón, ahí como para ir finalizando.
Este botón, cuando yo le dé clic en el botón sumar, pues debería ser una operación. Como este JFrame es el que contiene el JPanel, yo las acciones las hago en el JPanel. O sea, yo me voy hasta panel 1 y aquí es donde voy a hacer las acciones que necesite. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a darle clic, doble clic en el botón sumar. Tan pronto le demos doble clic, miren que él nos va a llevar a este método. Este método lo que nos permite es como si fuera el onClick que nosotros hacemos en JavaScript. ¿Recuerdan? Cuando lo colocamos en HTML es igual. Este método es el que me permite hacer cosas. Como por ejemplo, como para ir cerrando, pues podemos colocar un viejo conocido. Un JOptionPaint, Show Message Dialog, que diga, por ejemplo, aquí debería salir la operación. Obviamente, pues aún no la hicimos, ¿no? Entonces recuerden, miren, nuevamente en el diseñador le damos doble clic al botón que yo quiero que haga la acción. Él me lleva inmediatamente a ese método y dentro del método le coloco un JOptionPaint. ¿Listos? Si yo ejecuto, miren, si ejecuto mi proyecto y le doy clic en sumar, pues miren que inmediatamente me salió una alertica como la que nosotros habíamos trabajado. Entonces ya con eso, miren, podemos empezar a hacer cosas como que tomar los valores que hay aquí, ya empezamos a meternos con programación orientada a objetos, a construir métodos que nos permitan traer valores, modificarlos, traer valores de otro formulario, empezar a comunicarme con otros objetos, empezar a hacer cosas ya mucho más elaboradas. ¿Listos? Entonces con esto que sea la primera base para poder iniciar con este tema de todo lo que es Java Swing y pues con este complemento que nos facilita un poquitín más la vida a la hora de trabajar. ¿Listos? Entonces, con eso dejamos la explicación de hasta aquí el día de hoy y pues ya revisamos cómo vamos hasta el momento. ¿Listos?